Por favor, entonces su Biblia y váyase a Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Cuando lo encuentre, se pone de pie. Y si no trajo Biblia, simplemente póngase de pie y escuche la palabra de Dios. Si puede, por favor. San Lucas 22, del 39 al 46. Dice la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de una piedra, y puesto en rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló a estos durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén, amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pido, Dios mío, que podamos entenderla, comprenderla, Dios mío, y absorber la sabiduría, la dirección que tú nos darás a través de ella esta tarde. Que tu pueblo, Dios mío, cuando termine de escuchar esta palabra, Dios mío, reciba la semilla, Señor eterno, de esta predicación, para que la lleve a cabo en su vida. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Dios me los bendiga. Tenemos un título el día de hoy, el cual hemos titulado: la oración será siempre tu alternativa mejor. La oración será siempre tu alternativa mejor. A veces nosotros, como les decía hace rato en la hora de estuvimos orando, cuando estuvimos en la administración, a veces nosotros tenemos otras alternativas, y también no hay que negarlo, son alternativas que Dios mismo nos pone en el camino, siempre y cuando vengan de Él. Pero en este caso es necesario que nosotros consideremos muy seriamente esta prédica, esta exhortación que el Señor nos hace el día de hoy. La semana pasada estuvimos recibiendo una palabra con respecto a la Biblia, a la Escritura, y ahora el mensaje que el Señor nos da es con respecto a la oración. Yo he contado esto varias veces. Es un testimonio digno de contarse. Hace muchos años, el gran siervo del Señor, Lester Sumrall, que quizás ustedes no tengan ni idea quién sea él, siendo muy joven, él se convirtió, o Dios lo llamó para ser un evangelista, y andaba evangelizando principalmente allá en el oriente. Él visitó muchos países donde llevó la palabra por allá en 1930, en los 30s y 40s del siglo pasado. Entonces él, estando en su apogeo y apenas comenzando, quizá tendría como unos 25 años, coincidió con otro gran siervo de Dios en esos días donde él estaba evangelizando. El pastor se llamaba Smith Wigglesworth, que hasta para decir su apellido es un poco difícil de pronunciarlo. Estaban allá en lo que es Escocia, en la parte norte de la Gran Bretaña, y ahí coincidieron. Para ese tiempo ya Smith Wigglesworth era un hombre ya de avanzada edad, ya cerca de sus 80s quizá, y este muchacho joven. Entonces, cuando lo escuchó predicar el pastor Smith al joven Lester, después de que terminó, se lo presentaron y le dijo el pastor Smith que que cuando pudiera fuera a visitarlo a su casa, porque estaban precisamente en esa misma área trabajando. Y sí, él tomó
esa palabra como algo que él quería realmente hacerlo, porque él había escuchado grandes cosas que había hecho el Señor por medio de este apóstol. Y gloria al Señor, un día se animó y se fue. Entonces, ustedes saben que allá en Gran Bretaña, la gente en aquel tiempo más, yo diría que ahora, solía vestirse con su típico gorrito, con su típica coat, o cómo se llama, chaqueta larga, y con su pariaguas, o su, ¿de qué otra forma le dicen en sus países? Nada, ¿sí me entendieron todos? Pariaguas o sombrilla. Y dice que llevaba su maletita donde llevaba su Biblia, y llevaba el periódico que había comprado ese día él. Y entonces iba caminando en dirección hasta que llegó a la casa del siervo de Dios. Y cuando llegó, le tocó y salió el pastor Smith y lo miró y le dijo: pastor, aquí estoy, no sé si se acuerda de mí, de la invitación que me dijo. Le dijo el muchacho al pastor y le dijo: oh, qué bueno, ¿qué es eso que traes debajo del hombro? El periódico de hoy. Le dijo, tira esa basura allí en el suelo. Yo no dejo que las mentiras entren a mi casa. Y ustedes saben que los reporteros todos son unos mentirosos, porque eso de las noticias es puro negocio. Ellos dan las noticias que les pagan por dar, o que les conviene dar, o que les da más rating. Entonces, si usted quiere una buena palabra, un buen anuncio, algo que le levante el ánimo, lea la Biblia. Y no se vaya a ver al periódico, porque ahí lo único que va a escuchar o a saber pues son puras mentiras. Bueno, lo tiró y se metió y entraron. Entonces él esperaba, cuenta él en su testimonio, de que pues el pastor, ¿verdad?, le iba a platicar sus grandes hazañas. Este pastor en su vida está registrado en el ministerio, porque él comenzó a trabajar después de los 50 y murió a la edad de 87, 88 años. En su ministerio que él tuvo por el llamado del Señor, está registradas entre 30 y 40 personas que fueron resucitadas. Está registrado, eso es algo verídico. Gente que estaba muerta y que resucitaron, fueron resucitados por el Señor a través de este varón. Milagros, sanidades extraordinarias. Todavía el día de hoy hay libros que se han escrito sobre él. Entonces el joven Lester pensaba que le iba a dar una cátedra de todo eso, y entonces lo pasó a la sala. Se sentaron y le dijo, el pastor lo volteó a ver al joven, el pastor viejo al pastor joven, le dijo: vamos a leer la Biblia. Y entonces le dijo: vamos a leer en tal parte. Y abrieron cada quien su Biblia y estuvieron leyendo la Biblia, el pastor mayor, que era Smith, por media hora. 30 minutos. Repita conmigo: 30 minutos. Ok. Y después de que terminó de leer la escritura, Lester dijo: oh, pues ahora sí me va a dar una cátedra de lo que leímos. Dice: vamos a orar. Y se pusieron a orar. Y oró el pastor por 30 minutos con el muchacho. Diga otra vez conmigo: 30 minutos. Aleluya. Y después de que terminaron de orar, ahora sí dijo: ahora sí viene la cátedra. Lo volteó a ver el pastor y le dijo: vamos a leer la Biblia. Y se pusieron a leer la Biblia por otros 30 minutos. Ok. Y cuando terminaron de leer la Biblia, le dice el pastor: vamos a orar. Y se pusieron a orar por 30 minutos. 3 horas estuvo con él. 3 horas. 30 y 30, 30 y 30, 30 y 30. Y cuando terminaron, le dijo el pastor al pastor joven: buena conversación, vuelve otra vez otro día. Y lo despidió. Dice: oh, sí, yes sir, ya. Pues un joven con un anciano, ¿verdad?, con respeto. Y pues dice que cuando iba saliendo, él iba pensando: bueno, pues yo esperaba algo, Señor, que tú me ibas a dar a través de este hombre, de este siervo tuyo. Pero de repente decía, cuando iba caminando: oye, yo me siento diferente. Me siento diferente. Algo pasó conmigo allí. Algo Dios hizo conmigo estando en ese lugar.
algo Dios hizo conmigo. Y lo prendió tanto que volvió a ir la siguiente semana. ¿Y saben qué fue lo que hicieron la siguiente semana? Lo mismo. Y todas las veces que estuvo ahí, porque ya después zarpó y se fue de ese lugar, le gustaba ir a visitarlo, porque los dos lo que hacían era leer la escritura y orar. La semana pasada Dios te llamó para que leas la escritura. ¿Lo hiciste? O todavía, porque miren, hermanos, hay veces que no dejan la Biblia en el carro, hay veces que la dejan allí. La dejaron por aquí y entonces alguien y las pone ahí arriba de donde se cuelgan la ropa, y ahí está. Ya de menos cambió de lugar la Biblia, ya no se quedó en el carro, ahora se quedó en la iglesia. Y a su nombre. Si tú lees la escritura, vas a ser no solamente un hombre, una mujer de letras, sino de sabiduría, de entendimiento, de comprensión, de fe, de valor, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Te da valor, te da comprensión, te da entendimiento, te da discernimiento. Vas a ser una persona que vas a saber hacer o vivir cristianamente en esta vida, pero mientras no leas la escritura, no vas a poder ser así. Y si no oras, peor todavía. Entonces, el leer la escritura conlleva también hacer otra cosa: el orar, el tener comunicación con Dios, el hablar con Él. Tal vez no lo ves, pero lo puedes sentir. Tal vez no sientas nada cuando estés orando, pero eso no quiere decir que Él esté ahí. Tu fe va a hacer que Él esté ahí escuchándote. Eso es bien importante, hermanos, el leer la escritura. Y tenemos ejemplos en la Biblia. En Lucas 6 se nos habla sobre cómo Jesús subió al monte a orar. Y dice la escritura que estuvo orando toda la noche. Toda la noche. Y cuando descendió, eligió a sus 12 apóstoles. La oración es muy importante en tu vida. Es muy importante porque tú tienes que venir delante de la presencia del Señor para que Él te oriente y te dé el sí y la dirección sobre los grandes proyectos personales o en los llamados que Él te ha hecho. Hay veces que tú y yo decimos: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ni siquiera venimos ante la presencia del Señor y le decimos: Señor, oriéntame. No acudimos a Él. Y eso es lo primeritito que debemos de hacer: orar, venir y buscar su presencia para que Él nos oriente sobre las decisiones que estamos tomando. Por eso muchas decisiones que tomas y proyectos que tomas no te salen, porque nunca viniste a Él. Nunca tomaste la dirección y el consejo, la aprobación del Espíritu de Dios en tu vida para que entonces tomases ese paso y hacer lo que querías hacer. Y eso fue lo que Jesús hizo. Fue y oró y estuvo toda la noche orando. Y cuando descendió, escogió a 12 varones y no se equivocó ni siquiera con ninguno. Porque aunque ahí estaba el que lo iba a traicionar, como quiera, él era una clave importante para que el día de hoy usted y yo seamos salvos. Porque si él no lo hubiera vendido, entonces Jesús no hubiera sido sacrificado y muerto por los gentiles, y usted y yo no hubiéramos alcanzado salvación. ¿Cuáles son los proyectos que tienes en tu mente? ¿Cuáles son las cosas que estás por hacer en este año 2025? Antes de que las hagas, antes de que hagas planes, ven y acude a Dios. Clama a Él, ora a Él. ¿Cuánto oró estos dos pastores? Media hora. Ponte a orar media hora. Yo te reto a ver si aguantas media hora orando. Media hora. Porque para muchos cristianos el día de hoy orar media hora es una locura. ¿Por qué? Porque se les acabó el rollo. Quédate orando media hora y vas a sentir algo en ti. Vas a sentir: oh, bueno, Dios me ha dado algo. Me siento seguro, me siento confiado. Ahora sí sé qué es lo que voy a hacer. Y si te quedas toda la noche orando como Jesús, olvídate.
Y si tus oraciones son constantemente así, olvídate. Miren, hermanos, en las prácticas que nosotros hacemos, mientras más las hacemos, más mejores nos hacemos. Y yo creo que todos ustedes se dan cuenta de eso, ¿verdad? Si usted todos los días va y le da unas patadas, al principio no sabe dar, ¿cómo se llaman esas cosas cuando le estás dando con la pelota así que? Dominadas, no sé cómo le digan en otros países. En México le dicen dominaditas. Allá en Honduras, ¿cómo le dicen? Licas. Ticas. Dominaditas, ticas. Y quién sabe por allá en otros países cómo le. Entonces, cuando te dan la pelota al principio y le haces así, la pelota se va para allá. Y ya después de tanto que le das, de repente un día como que le alcanzas a dar con y ya después un día, si lo sigues practicando, hasta le haces así, le haces como Maradona así, la avientas y te la agarras en la cabeza. O luego te lo paras en la cabeza y te la bajas y ya estás, te haces bueno. Cuando tú te conviertes en un hombre y una mujer de oración, la oración de media hora te queda corta. La oración en la cual tú doblas las rodillas, inmediatamente sientes que la gloria de Dios se aparece en el Espíritu allí en este lugar donde estás y comienzas a oír la voz del Dios Todopoderoso. Entras en una dimensión espiritual que está diseñada para aquellos que saben doblar las rodillas y buscan a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Eso pasa cuando oras, pero cuando no oras, se te fue la pelota, no puedes. Varones, todos los varones digan amén. Aquí hay hombres, pero cristianos, porque machos yo no busco. El Señor no está en busca de machos, sino de hombres temerosos de su nombre, de su precioso nombre. Ahí está. Usted es la cabeza de su hogar. ¿Cuántas veces tengo que repetirle esto? Usted es el primero que debe de buscar la presencia de Dios. Es el que debe de tener la relación con el Señor más firme que su esposa. Pero si usted está allá, disculpe la expresión, echadote ahí mirando el fútbol, haciendo cualquier cosa, ya es su mujer orando. Y todo, vieja, ya tráeme el plato de frijoles o de habichuelas que te pedí. Y allá la mujer está orando por usted. Su casa la va a hacer pedazos el diablo. Porque lo primero que busca él destruir es la cabeza de la casa. Dígale a su hermano, hombre, que está a un lado: tú eres el primeritito que va a ir en busca de ti, el diablo. Hermanas, si su marido no ora, ore usted, clame a Dios, busque a Dios, que cuando llegue a la casa la encuentre orando, para que le remuerda la conciencia y diga: caray, ¿qué estoy haciendo yo? Pero la oración es bien importante en el hogar. La oración es lo que cubre el hogar. Y ahorita que estamos hablando en este caso de los grandes proyectos que tienes para tu familia y en el llamado que Dios te ha dado, necesitas ser un hombre de oración para que estés firme y sólido, lúcido, completo, y tu casa también. Hermana, ore. Si usted es una hermana sola, usted es las dos cosas. Levántese, clame a Dios, pida a Dios, sea una mujer de oración. Eso lo único que va a hacer es que usted se conecte más con el Señor cada día, tenga una relación especial. Después tenemos otro ejemplo, cuando Jesús, después de que despidió a la gente, después de que había hecho el milagro de la multiplicación, mandó a sus apóstoles que se subieran a la barca y que cruzaran el lago. Eso está ya en Marcos capítulo 6. Y dice la escritura que él subió a orar hasta la cuarta vigilia. ¿Saben qué hora es la cuarta vigilia? Las 6 de la mañana. Estuvo orando hasta las 6 de la mañana. Dice, se llegó la noche, despidió a la gente, mandó a sus apóstoles para que fueran por delante, y él subió
al monte a orar y estuvo orando hasta la cuarta vigilia. Y dice que cuando descendió, estaba ahí lo que es la playa, a la orilla del mar o del lago, solo, y los apóstoles estaban allá entre el oscuro, a lo lejos, por allá. Quizá ya hasta esa hora a lo mejor se miraba algo, no lo sé. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Se fue caminando. No dice la escritura que subió a una barca y a lo mejor estuviese allí algún discípulo para que le ayudase a llevar la barca y alcanzar a los apóstoles. No, la intención de Jesús era llegar primero que ellos al otro lado, y se fue caminando. Usted puede pensar, bueno, es que era Jesús, por él lo hizo, pero no pierda de foco, no pierda la atención. Lo que ahí dice ahí claramente que subió a orar hasta la cuarta vigilia. No hay que olvidarnos de eso. Cuando usted viene y busca la presencia de Dios y hace oración y se queda ahí hasta que, yo no sé, hasta que sienta que Dios le dio la respuesta, cuando usted se levante de ese lugar, se va a levantar con una convicción, con una fe firme y sólida, al grado de que no le va a tener miedo a nada. Jesús, en su entendimiento humano, él entendía que todo lo que pones arriba del agua se va para abajo, a no ser que sea un bote o un barco. Él entendía que una persona no podía caminar sobre el agua. Él sabía eso, pero él decidió caminar sobre el agua y tratar de ganar a los apóstoles y llegar primero que ellos. ¿Por qué? Porque en él había una convicción. Una convicción. Otra vez, una convicción. La oración te da convicción. Tú te conviertes en una persona con una convicción tremenda. Todo mundo te dirá que estás loco. Todo mundo te dirá que vas por el camino equivocado. Todo mundo te dirá que lo que estás buscando es algo que simplemente no se puede hacer. Pero tú sabes que sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso va contigo. Aleluya. Si lo crees, di un amén. Entonces, eso es lo que hace la oración contigo en tu vida. Ora. Ora. Tú y yo a veces perdemos el tiempo mucho en cosas que no nos edifican, que no nos hacen bien. Decir, tú estás ahí en tu casita y dices, pues aquí no le estoy haciendo mal a nadie, pero no estás haciendo algo que te está edificando. Perdemos el tiempo mucho nosotros pensando y deseando cosas que no nos edifican, que simplemente a veces son placeres de la vida o cosas que nos gusta hacer. Dedica más tiempo a la oración. Pelea. Mira, cuando sientas que va a empezar tu programa favorito, ponle pausa y vete al cuarto donde oras y ponte a orar. A Dios le gusta ver eso. Cuando Él ve que tú sacrificas algo, Él inmediatamente viene sobre tu vida para escucharte, para saber qué es lo que tienes en tu corazón. No que Él no sepa, pero Él quiere que tú se lo hagas ver. A veces tú y yo no tenemos convicción porque no somos hombres ni mujeres de oración. Procura orar. El mejor tiempo que uno puede tener con una persona no se puede comparar con la persona del Señor. Y si nosotros tenemos un buen tiempo con ciertas personas, con Dios será mucho mejor. ¿Dónde está tu altar el día de hoy? ¿Qué has hecho de tu oración? No pretendas conquistar en el nombre de Jesús cosas si tú no eres una mujer, un hombre de oración, porque no vas a poder, porque no va a haber convicción en ti. Jesús, dice la escritura aquí donde leí, cuando él sabía que había llegado su hora, subió allí al monte de los olivos y se llevó a 3 de sus apóstoles y les dijo, antes de irse como a un tiro, a una distancia, qué sé yo, de unos
50 metros, les dijo a ellos: quédense aquí y oren mientras yo voy a orar allá. Pero antes de decirles quédense aquí, les dijo, bueno, después de eso les dijo otra cosa. Les dijo: oren para que no sean tentados. Oren para que no sean tentados. Una vez más, oren para que no sean tentados. Y entonces él se fue a orar. Y dice la escritura que su oración era intensa. Él clamaba, él le declaraba, él le decía a Dios. Dice la escritura que empezaba a sudar y a sudar gotas de sangre. Lo que él estaba sintiendo en ese momento era algo muy pesado, pero como quiera él seguía orando. Y a pesar de que en 3 veces le dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, como quiera él permanecía ahí. Dice que en 3 ocasiones él fue a ver a los apóstoles. En este texto donde lo leí no dice 3, pero en otros sí. Y siempre que iba los encontraba dormidos. ¿Sabes cómo es cuando el diablo te tienta y te destruye? Cuando no oras. ¿Cuántos de aquí te despiertan usualmente en la madrugada a las 3, 2 de la mañana, 4? ¿Quién más? Nada más miré una mano ahí. Ok. Es Dios quien te le dice: levántate a orar. Y eso es lo que procuro hacer siempre. Y es un tiempo en el cual a veces siento algo, a veces no siento nada, pero como quiera oro. No hay noche en la cual el Señor no me despierte a esa hora. Pero siempre despierto. Y siempre procuro a levantarme a orar. ¿Para qué? Para no ser tentado. Pastor, ¿tentado de qué? Hay muchas tentaciones que vienen a tu vida. Muchas tentaciones. Las tentaciones personales, aquellas cosas que a ti te agradan o que son más importantes para tu vida que tu fe en el Señor. O cuando sales para allá afuera y comienzas a tener relación con coworkers, o cómo se diría, con otros empleados de tu compañía donde trabajes. Allí el diablo te comienza a tentar, a meterte en sus pláticas. A lo mejor si te da una sonrisita a una mujer o un hombre y de repente hasta le llevas lonche. Yo les voy a dar un consejo, hermanos. Hermanas, usted nunca le lleve comida, si es mujer, a otro hombre. Porque en el momento en que usted le lleva un tamalito, algo, usted ya está engañando a su pareja. Lo mismo los hombres. Que vaya, ya, yo le voy a comprar un dulcecito aquí a la compañera. No haga eso. No haga eso. Ciérrele las puertas al diablo, porque esa persona se le va a estar metiendo. Y el día que ya termine haciendo una cosa que no debió de haber hecho, usted ya desde cuándo ya había engañado a su pareja. Y así se destruyen muchos matrimonios, muchas relaciones. Entonces, en tu trabajo te vas a encontrar con muchas tentaciones. La oración te priva de las tentaciones y te hace fuerte ante ellas. Si eres un hombre o una mujer de oración, procura orar. Jesús no fue tentado. Él permaneció firme y fiel. Después de un rato vinieron, lo apresaron, lo juzgaron y al siguiente día lo mataron en la cruz. Y gracias a ese sacrificio usted y yo estamos aquí. Si hubiese sido por los apóstoles, dice la escritura que cuando vinieron a apresarlo, todos huyeron, todos lo dejaron solo, se fueron. ¿Por qué? Porque la tentación del miedo los aplastó. ¿Por qué? Porque no oraron, no estaban firmes. Hay muchos tropiezos que tú y yo en nuestras vidas hemos cometido y hemos perdido relaciones, hemos tenido problemas, unas pruebas horribles en nuestras vidas o pasado por pruebas horribles en nuestras vidas simplemente porque nunca estuvimos nosotros firmes en la oración para estar fuertes el día en que la tentación vino a nuestras vidas y perdimos mucho. Procura orar. Procura ser un hombre y una mujer de oración, porque eso es lo que hace la oración en tu vida. Ojalá y estas palabras no les entren por un oído y se les salga por el otro, porque para el otro voy a tener que traer
una bolsa de algodones. Y les voy a dar un algodón a cada uno de ustedes, y yo también. Y nos lo vamos a poner en un oído, tapadito. Y vamos a escuchar el sermón. Y una vez que escuchemos el sermón, agarramos el otro y nos lo ponemos para ver si se queda y no se salió. Cristo, ¿dónde está Cristo vive? Cristo vive. Hermanos, no tomemos la palabra del Señor como algo ordinario. Crea verdaderamente que cuando usted es un hombre, una mujer de oración, todas estas bendiciones van a ser para usted. Es una cobertura que uno pone en su vida. Es una cobertura de aleación poderosa que es impenetrable a los dardos que Satanás envía sobre nuestras vidas, sobre nuestras relaciones, sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos. La oración es la que mantiene viva la luz en tu casa. Procura ser un hombre y una mujer de oración para que la luz de Cristo no se vaya de tu vida y de tu hogar. Aleluya, gloria al Señor. En Efesios capítulo 6 la escritura nos habla de una armadura, la armadura de Dios. Y hay una cosa bien interesante allí, hermanos. Dice la escritura, déjenme lo encuentro rapidito. Dice la escritura, después de que habla de ponerse la armadura de Dios, porque tenemos lucha contra el diablo, las tinieblas, contra huestes espirituales y en las regiones celestes, dice, hay que ponerse por tanto la armadura de Dios para poder resistir al enemigo cuando éste venga. Y nos habla de ceñirnos con la verdad, con la justicia, con el apresto del evangelio, sobre todo con el escudo de la fe, y ponernos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Pero después dice una cosa bien importante. En el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica también por los santos. Entonces, tú puedes tener fe, tú puedes leer la escritura, tú puedes tener muchas virtudes de Dios, pero la oración nunca la dejes a un lado. Si tú sirves en la iglesia, sé una mujer de oración, un hombre de oración. Si tú llevas el evangelio, sé un hombre, una mujer de oración. Cualquier cosa que tú hagas en tu vida, nunca te despegues de la oración. La oración es algo que puedes estar haciendo constantemente. Miren, tú puedes ir manejando ahorita y tú puedes ir orando. La oración es muy necesaria. Y aquí quiero entrar a una última cosa que quiero que hablemos, porque me está llegando el tiempo. La oración también es un conducto para ser intercesores. Intercesores, cuando oramos por otras personas. El apóstol Pablo aquí le dice a los efesios, dice, y orando por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. El apóstol Pablo le dice a los santos de Efesios, oren por mí. Miren, hermanos, hay mucha gente que está mal en este momento y podría cambiar su vida por el poder de Dios y por medio de la oración. ¿Y saben quién tiene esa llave? Usted. Dice la escritura que la oración del justo puede mucho. Yo no sé cuántos problemas tengas en tu vida. Yo no sé qué es lo que esté pasando en tu casa, con tus hijos, en tu hogar, en tu trabajo, o simplemente en el contexto que estás, o en la iglesia donde tú habitas. Quizá puede haber muchas cosas, muchos problemas, muchas dificultades, pero tú tienes un arma poderosa, la cual puedes utilizar como intercesora para que Dios venga y salve a aquellas personas del mal en el cual quizá el diablo está acabando con ellos. ¿Y qué es eso? La intercesión por medio de la oración. Orar por otros.
Los sábados, cuando vienes aquí a orar, se les encarga a los hermanos que intercedan, que pidan por otros, que pidan por la iglesia, que pidan por el domingo, que pidan por el viernes, que pidan por los que evangelizan, que pidan por las familias de la iglesia, que pidan por aquellos que están enfermos, que pidan por aquellos que están en necesidad, que pidan por aquellos que tienen hijos que son desobedientes y andan en malos caminos, que simplemente pidan por y para aquellos quienes están en necesidad. Para eso vienen a orar. Tú puedes ser una gran bendición para muchas personas. Sí, la oración también te da esa bendición de que tú puedas ser útil para que alguien pueda ser bendecido. Tal vez en tu casa hay personas que están enfermas, principalmente con los que son mayores de edad, los padres, los abuelos. Y con 2, 3 palabras que dices: Señor, sana a mi abuelo, en el nombre de Jesús te pido por él. ¡Pum! Se acabó. No. Tienes que clamar. Por eso te hablé al principio, media hora. ¿Ya se les olvidó? Media hora. Procura orar. Dice la Escritura que al que pide se le da, pero también dice que al que busca encontrará. Y la oración es un tiempo para buscar. Señor, ten misericordia de mi esposa, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mis padres, ten misericordia de mis hermanos, ten misericordia de mis familiares, ten misericordia de esta comunidad, ten misericordia de mis compañeros de trabajo, ten misericordia del dueño de la compañía donde yo trabajo para que haya más trabajo. Ten misericordia, ten misericordia. Y de repente hayas que media hora ya pasó hace 15, 20 o media hora más atrás. Estuviste una hora clamando. ¿Por qué? Porque estuviste intercediendo. Las grandes respuestas y manifestaciones que el Espíritu Santo le da al cristiano cuando está orando es cuando está intercediendo por otros. Nunca se les olvide eso. Es ahí. Dice la Escritura que Pedro subió a la azotea de la casa y tuvo una visión donde bajaba un lienzo o un trapo lleno de pedazos de animales inmundos. Y cuando miró eso, ¿verdad?, escuchó la voz de Dios que le dijo: vamos, toma y come. Y Pedro respondió: Señor, yo nunca he comido algo inmundo. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que Dios santifica. En ese momento, cuando él estaba orando, no piensen que él estaba orando por él. Él tenía una misión de llevar el evangelio a todas partes del mundo, porque esa fue la orden que Jesús les había dado antes de subir al cielo. Entonces esa era su oración, orar por las almas. Y ahí Dios le dio una revelación extraordinaria, indicándole lo que tenía que hacer. Sí, cuando tú y yo estamos orando, la gloria de Dios se manifiesta. Cuando estamos intercediendo por otras personas, el Espíritu de Dios te revela el camino, la dirección y el lugar a donde tienes que llevar el evangelio. Ahí es donde se manifiesta Dios. Cuando uno intercede, cuando uno ora por su prójimo. Aleluya. Procura ser una persona de oración y vas a ver que la gloria del Señor siempre va a fluir en tu vida. Siempre. A veces nosotros no miramos estas cosas, decimos: ay, pastor, si yo tan solo sintiera el Espíritu Santo como el otro día el hermano dijo que lo sintió. Pelea pidiendo, orando, y te llega. La oración produce madurez, y la madurez hace más fácil las cosas que fluyan del cielo. Cuando eres maduro en estas cosas. Quiero hablar de este tema, que es lo último que digo. Cuando uno intercede por personas, uno es como un puente. En estos días que están los dichosos aranceles que el gran nuevo presidente de este país le va a poner a las otras naciones, como que si las otras naciones fueran tontas. ¿Saben lo que son aranceles, verdad? Cobros de cuota por pasar los productos de una nación a otra. Y cuando alguien pasa
de eso a otra nación tiene que cruzar por lo regular un puente. Vamos a pensar como el río Bravo de México para acá. Nosotros somos ese puente cuando somos intercedores. Pasamos las bendiciones de Dios a donde tienen que llegar. La oración eso es lo que hace. Es un puente para que esas personas reciban lo que necesitan. Tal vez son personas que no están aquí. Tal vez son personas que no creen en el Dios que tú crees. Tal vez son personas que se burlan de ti porque eres un aleluya o eres un cristiano. Ah, ya te hicieron aleluya. Ah, ya, mira, ahí va está el hermanito. Tal vez son personas que te juzgan y se burlan de ti. Pero tu amor es tan grande por ellos que te conviertes en un puente donde lo que esas personas necesitan es una convicción, y esa convicción llega a través de tu oración. Y un día de repente te dicen: oyes, ¿a qué horas comienza tu servicio allá en tu iglesia? Quiero ir. Oyes, ¿por qué no vienes y visitas a mi marido, a mi esposa? Porque queremos que nos hables de Dios. La intercesión. Ora. Conviértete en una persona de oración. Lee la escritura y haz oración. Lee la escritura y haz oración. Yo no te voy a mandar a que escuches a otros pastores. No porque sean malos, porque si yo los llamo malos a ellos, también yo soy malo. Pero comienza a tener una relación íntima con tu Padre Celestial. Haz una relación íntima con Él. Tráelo a tu casa. Ábrele las puertas de tu hogar. En cuanto tú doblas tus rodillas y comienzas a clamarle a Él en el nombre de Jesús, se abre una puerta entre el cielo y tú. Un conducto, un canal de comunicación. Y Dios entra a tu casa, entra a tu vida. Así que no le cierres más las puertas, Señor, y conviértete en una persona de oración, y deja de estar ya seco o seca, y conviértete en un río de unción y presencia de Dios para tu vida. Vas a ver la gloria del Señor venir sobre ti. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque nos llamas a la oración, porque nos llamas, Dios Todopoderoso, y nos descubres cuáles son las cosas que necesitamos hacer para poder venir tu gloria y tu favor sobre nuestras vidas. Tú mismo, Dios mío, Señor, nos das, Señor Santo, las indicaciones de cómo hacerlo. Yo te pido que inspires a cada uno de nosotros y nos des, Dios mío, hambre y sed de orar, de buscar tu presencia. Yo te pido que a tus hijos, a todos, nos levantes en la madrugada, y que ninguno tenga miedo de no dormir, Señor Santo, de decir: si no duermo ahora, entonces me voy a estar durmiendo durante el día. No, quítales ese miedo. Pues yo te pido también, Señor, que cuando se levanten temprano no estén cansados, Dios mío, ni tengan sueño en su trabajo, sino que estén tranquilos, Señor Santo, porque tú les diste la fuerza y la fortaleza para poder estarlo. Yo te pido que la oración, Dios mío, sea, Señor Santo, algo cotidiano en nuestras vidas, y que cada día sea más intenso para tener más de ti. Bendice a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Dios me los bendiga.